Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sonia Páez Sabarot y soy terapeuta holística. En este video quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste si podemos evitar, entrando en este camino del autoconocimiento y de la espiritualidad, podremos evitar el 100% de las enfermedades? ¿Podremos evitar tener malos momentos? La respuesta es que no. Y en este video vamos a hablar sobre este tema y nos vamos a enfocar en cómo vamos a hacer para prevenir las enfermedades. Posiblemente te encontraste muchas veces con gente que al entrar en un camino de espiritualidad o dedicarse a ciertas terapias espirituales tienen como la fantasía, o los pacientes tienen como la fantasía de que uno pierde la posibilidad de tener algún tipo de enfermedad física o de algún trastorno emocional. La verdad es que eso no es real, ¿sí? Eso es una utopía, y creer que porque uno es terapeuta no tiene ningún tipo de posibilidades de enfermarse también es un poco desordenado. Entrar en este camino no te garantiza no tener algún problema físico, alguna enfermedad, pero lo que sí te garantiza es que puedas encontrar más rápido la solución o que puedas ver la vida desde otro lugar. O sea, el dolor no podemos evitarlo, pero sí podemos evitar el sufrimiento, ¿sí? Quedarnos enganchados en eso y poder ver qué es lo que el síntoma o la enfermedad me está indicando. Al fin y al cabo es el alma que me habla a través del cuerpo para decirme que estoy errando de camino y que tengo que tomar otro tipo de decisiones y otro tipo de acciones para yo poder evolucionar y lograr el objetivo que tenemos en esta vida, que es aprender a amarnos y amar a los demás. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para prevenir enfermedades? Bueno, lo primero que vamos a hacer siempre es hacernos un chequeo médico. Sí, aunque parezca mentira, una persona que se dedica a las terapias holísticas, que me dedico justamente a ayudar a las personas y que la mayoría viene buscando una alternativa a la medicina tradicional, yo siempre les digo que al médico hay que ir. Quizá no te guste lo que el médico te diga, quizá no te guste la terapia tradicional, bueno, será otro tema para dialogar, pero es importante un chequeo médico anual para poder detectar todos los signos o síntomas que no los podemos ver con claridad hasta que no están como manifestados de manera un poco más grande. Por ejemplo, un colesterol, hasta que no tenemos un problema de salud mucho más grave, no podemos ver que tenemos colesterol. Eso lo vamos a ver con el análisis anual, si tenemos o no colesterol. ¿Y qué nos está diciendo el cuerpo con el colesterol? Bueno, el alma a través del colesterol nos está diciendo que tenemos que dejar de hacernos tanta mala sangre, ¿sí? Entonces ahí uno puede empezar a ver si tenemos un poco de colesterol, poder empezar a evaluar qué es lo que yo tengo que modificar, qué hábitos de mi vida, de pensamiento, de acción, ¿sí? Qué hábitos relacionados a las comidas, al ejercicio yo tengo que empezar a modificar. Si quiero medicarme o no quiero medicarme, bueno, eso es una cuestión de una decisión propia. Yo siempre digo que la medicación alopática no es mala, simplemente que no nos lleva a encontrarnos a nosotros mismos y ver cuáles son las causas reales de esa enfermedad. Pero si es tu decisión acceder a una medicación alopática, o si realmente la situación no da para más y necesitas una medicación para tapar el síntoma y poder cambiar tu posición, perfecto. No hay ningún problema, no hay nada de malo en tomar decisiones de hacer cosas dentro de lo tradicional, ¿sí? Lo holístico, lo espiritual no reemplaza a lo tradicional, lo amplía, lo hace ver desde otras miradas, una mirada mucho más holística, ¿sí? También hay médicos que son muy amplios y muy holísticos, entonces uno, si no te gusta el médico al que vas, podés tranquilamente ir a otro, ¿sí? Y que te oriente hacia otro lugar. Pero el chequeo médico es necesario para hacernos cargo de qué es lo que nos está pasando en el cuerpo, que muchas veces no le damos importancia o no lo podemos ver si no es a través de un análisis, ¿sí? Yo he escuchado muchos que te dicen, no, al médico para qué, siempre que vas te encuentra algo y qué voy a pasar. Bueno, hacerme cargo, ¿no? En realidad, ¿sí? Porque las enfermedades, los síntomas los podemos resolver si nos hacemos responsables, si nos hacemos cargo de eso que nos está pasando, ¿sí? Además, si vos tenés un síntoma, por ejemplo, un colesterol alto, y empezás a trabajarlo, en algún momento vas a tener que chequear que realmente ese colesterol bajó, ¿sí? Quiere decir que el camino que hiciste, el cambio que hiciste en tu vida fue favorable.
¿sí? Y si no fue favorable, bueno, habrá que ver qué es otras cuestiones que tendríamos que manejar y cambiar, ¿sí? Pero no por eso dejar de ir a hacerme los chequeos médicos, y mucho menos si tengo una enfermedad grave dejar de ir al médico, ¿sí? Ninguna terapia espiritual, ninguna terapia de autoconocimiento, ninguna terapia reemplaza la mirada del médico tradicional, ¿sí? Son cosas diferentes y todo colabora para tu propia sanación, ¿sí? Si uno tiene un proceso de introspección, de autointrospección, ¿sí? Va a ser mucho más fácil poder cambiar el camino, ver otras posibilidades, etc. Pero no negar que el chequeo médico es necesario, ¿sí? Justamente porque hay muchas veces síntomas, ¿sí?, que aparecen, lo podemos agarrar a tiempo y es mucho más liviana la enfermedad y mucho más fácil de cambiar el camino, ¿sí?, a través de ese síntoma que estamos escuchando en nuestro cuerpo. Lo segundo, y no menos importante, yo esto no lo puse por orden de importancia, sino que son todas estas partes importantes, es la alimentación saludable. Sí, también hay que comer sano. Hay que comer de manera saludable porque un cuerpo que está bien alimentado piensa y siente de manera mucho más positiva. Y lo mismo que cuando yo pienso y siento de manera mucho más positiva, accedo a alimentos mucho más saludables. Entonces, sí es importante hacer una alimentación lo más saludable posible. Existen muchísimas ramas de distintos tipos de nutrición, que los veganos, que los vegetarianos, que los que no comen gluten, bueno. Todas esas, lo mejor que puedes hacer es ir a un profesional que te oriente cuál es la alimentación más saludable para tu cuerpo, para tu situación. Siempre buscar un profesional. Y por supuesto que hay cosas básicas de la alimentación que todos sabemos que nos hace mal y todos sabemos que necesitamos consumir. Necesitamos consumir frutas y verduras, necesitamos consumir mucha agua, reducir los carbohidratos, reducir el azúcar, las grasas saturadas y por supuesto todo lo que es comida chatarra y empaquetada siempre trae más conflictos que la comida más natural, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay que comer saludable para poder tener un cuerpo saludable. En tercer lugar, es importante hacer ejercicio, el que te guste y el que te haga bien. Si no te gusta ir al gimnasio, no pasa nada, tendrás que encontrar otras formas de hacer ejercicio. Pero el ejercicio nos conecta con nuestra alma porque el ego se libera. Se liberan un montón de tensiones y de problemas que están en la mente y uno puede conectar con lo más profundo de su alma, ¿sí? Por eso es tan importante poder acceder a hacer ejercicio, ya sea caminata, ya sea correr, ir al gimnasio, yoga, pilates, el que te guste. Cualquier ejercicio, hasta bailar, que es súper liberador de endorfinas, nos va a hacer bien. Así que es importante hacer ejercicio al menos 2 o 3 veces por semana, ¿sí? Para mantener una salud importante, hacer ejercicio. En cuarto lugar, y aunque parezca loco lo que estoy diciendo, es importante mantener ciertas cuestiones básicas de salud, ¿sí? Como lavarse las manos, como salir del baño y lavarme las manos antes de comer, de cocinar bien la carne si es que somos carnívoros, ¿sí? Todas esas cuestiones básicas de lavarme bien los dientes, de ventilar la casa, de que entre mucha luz, todo eso hace que tengamos una mejor calidad de vida, ¿sí? Todo eso nos va a permitir también, si llegara a caer algo, una enfermedad en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, hay una manifestación de algo que no estamos escuchando y el cuerpo nos manda una enfermedad grave para poder decir, bueno, me tengo que hacer responsable sí o sí o me voy, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, uno tiene una base de un montón de hábitos sanos que nos permiten que sea mucho más fácil poder resolver y cambiar el rumbo de nuestras vidas. En quinto lugar, y acá es una clave súper importante, es hacernos cargo de nuestras emociones. El tema es que socialmente nosotros no tenemos habilitado el poder sentir, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a reconocer qué me pasa a mí todos los días. No qué me pasa solamente con el síntoma, porque yo el síntoma lo voy a poder detectar también cuando yo siento realmente qué es lo que me está pasando todos los días. Si yo puedo reconocer que hay una situación que me da miedo, yo puedo actuar en consecuencia, ¿sí? Pero si yo ese miedo lo reprimo durante años, eso me trae enfermedad. Y deshacer eso es mucho más difícil
que si yo me hago cargo todos los días de lo que tengo miedo y si no lo puedo resolver voy a terapia. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, las emociones no son buenas ni malas, simplemente, es más, yo diría que son buenas porque en realidad nos están dando información, nos están diciendo cómo me siento yo en relación a lo que sucede en el mundo externo. No hay nada de malo en que a mí me pasen cosas con el mundo externo, siempre me están movilizando, tanto lo que me gusta como lo que no me gusta, ¿sí? Entonces, básico para preguntarme todos los días a la noche, agarrar un cuadernito y escribir. ¿Qué es lo que me causó enojo en el día de hoy? ¿Qué cosas me causaron alegría? ¿Qué cosas me causaron tristeza? ¿Y qué cosas me causaron miedo? ¿Sí? Entonces, yo a partir de ahí puedo saber que esta emoción me está diciendo algo, ¿sí? Que yo tengo que accionar en función de eso en el mundo externo. Por ejemplo, si yo tengo una situación que a mí me genera miedo, a mí el cuerpo con ese miedo me está diciendo que hay un peligro. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿ese peligro es real o es imaginario? ¿Sí? Si a mí me da miedo, por ejemplo, los perros, y se acerca un perro como el mío, que es recontra mansito, yo tengo que empezar a plantearme, ¿es real que ese perro a mí me va a morder? ¿Es real o no es real? Entonces tengo dos opciones ante el miedo, huyo o lo enfrento. Y hay situaciones en la mayoría de las veces uno tiene que enfrentarlos a los miedos. Por supuesto que hay situaciones en las que uno tiene que huir. Si yo me encontré, estoy conociendo a un chico y me da miedo, tiene ciertas reacciones que me generan cierto temor, lo primero que tengo que hacer yo es plantearme qué estoy haciendo ahí. Y puedo huir, o sea, le digo, no te quiero volver a ver. Simple, ¿sí? Entonces, el miedo hay que registrarlo porque el cuerpo está mandando información. Lo mismo pasa con el enojo, ¿sí? El enojo me está hablando a mí de que hay algo que yo perdí el control, ¿sí? Y que yo quiero tener el control de eso, ¿sí? Y en realidad nosotros no tenemos el control de absolutamente nada. Entonces, cuando yo me hago responsable de estos síntomas, de estas cosas que me molestan, como las relaciones, como la falta de dinero, el no poder generar trabajo, el sentirme con baja autoestima, el sentir que no sirvo para algunas cosas, ¿sí? Cuando hay cosas que me están haciendo ruido y yo las empiezo a trabajar y empiezo a tener un proceso de autoconocimiento, evito que el alma empiece a mandarme información a través de algunas enfermedades que son más bien graves, ¿sí? Por supuesto que de todas maneras nosotros estamos en este proceso de vida para poder aprender a amar y amarnos primero a nosotros para poder amar a los demás, y eso tiene el costo de que nosotros no siempre estamos conscientes de esto. Entonces el cuerpo me va a mandar una información de que le estoy errando en el camino, ¿sí? Porque estamos en esta vida que es una escuela, ¿sí? Para aprender a amarnos y amar a los demás, ¿sí? Entonces continuamente se ponen delante nuestro ejercicios, pruebas y condiciones para darnos cuenta de que aún tenemos cosas que resolver. No estamos acá para otra cosa, ¿sí? Por supuesto que cada uno tendrá algún tipo de misión en particular, ¿sí? Algunos estaremos más para poder ayudar a otros a sanar, otros estarán para poder hacernos reír, otros están para hacernos de espejo, ¿sí? Pero estamos todos en este camino de proceso de aprendizaje, de aprender a amarnos y amar a los demás. Entonces, lo que te recomiendo es que empieces a ver este tipo de tus emociones todas las noches, qué es lo que te está pasando, ¿sí? ¿Qué te dio miedo? ¿Qué te dio tristeza? ¿Qué te dio alegría? ¿Y qué te dio enojo? ¿Sí? Durante el día, para poder expresarlo y sobre todo poder ponerlo en palabras, poder resolver, ¿sí? Esto que te está pasando, que no hay nada de malo en esas emociones, sino que te están dando información. Buscar ayuda siempre es bueno, siempre es mejor ir a terapia que ir a hacerte algún tipo de tratamiento médico violento, agresivo, invasivo, ¿sí? Pero bueno, cuando esos tratamientos son necesarios no hay que calificarlos como negativos, sino como una opción, ¿sí? Dentro del rango de opciones que existen. Entonces también existen las terapias que cuando aparecen síntomas, ¿sí? Podemos, ya aún habiendo enfermedad, podemos resolver, hacer un camino para abrirnos, ¿sí? Y
no para recuperarnos, como dicen, sino para revitalizarnos y encontrar un nuevo camino, ¿sí? Porque no queremos ser los viejos, sino queremos ser nuevas personas, porque para sanarse hay que sacar las máscaras y el ego y ser más puros, más nosotros mismos, ¿sí? Entonces, poder hacer eso se hace con terapias, ¿sí? Así que bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco. Te dejo un poquito más abajo un video sobre las sesiones que yo hago en terapia para ayudarte a sanar. Si tienes alguna enfermedad física, también la podemos tratar, ¿sí? Porque también las enfermedades vienen de otras vidas, vienen de cuestiones transgeneracionales, ¿sí? Por eso hay cosas que no podemos evitar, ¿sí? Porque yo no puedo evitar tener un árbol transgeneracional de vidas pasadas. Eso lo voy a ver que me están afectando cuando me aparece el síntoma. Si no me aparece el síntoma, no lo puedo no lo puedo saber, ¿sí? No hay forma de saberlo, ¿sí? Por eso Bach siempre dice que la enfermedad es algo beneficioso, ¿sí? Así que bueno, te doy las gracias nuevamente por estar hasta acá. Acordate de todo lo que hablamos para prevenir, especialmente el tema de las emociones, de hacer terapia y de hacernos cargo de las cosas que nos están pasando. Te dejo más abajo en el box de este video, te dejo para que puedas ver sobre las terapias y bueno, nos vemos en los próximos videos.